Bueno, pues soy Carlos Millán, soy gerente de Gozarte. Es una empresa que se dedica a la comunicación del patrimonio. La verdad es que ahora todo esto es un poco más fácil, pero cuando empezamos, pues cuando alguien te preguntaba a qué te dedicabas, decías que a la comunicación del patrimonio, pues nadie entendía nada y necesitabas un par de horas para explicarles un poco qué es lo que hacías con tu vida, porque era algo que sonaba pues a chino mandarín, básicamente. Entonces, lo que hacemos es acercar el patrimonio a la gente. Cuando yo empecé, bueno, nosotros vamos a cumplir 25 años, que a lo mejor a todo el mundo le parece de lo más normal, pero a mí me parece algo increíble porque que una empresa dedicada a la cultura haya sobrevivido a dos crisis tremendas, podemos cumplir 25 años y sin ayudas, pues es algo que, no sé, yo me siento orgullosísimo. Igual soy un poco exagerado, pero el caso es que es así. Total, que hace 25 años, un poco más cuando empezamos, el panorama era, muchos lo recordaréis, pues completamente diferente. No tenía nada que ver con lo que hay ahora, pero nada que ver. De hecho, nosotros empezamos trabajando en museos, haciendo actividades para colegios y prácticamente no había nada. En Zaragoza pues había el Museo de Zaragoza, el que está en la Plaza de los Sitios, y el ayuntamiento de vez en cuando había presupuesto, también hacía cosas en el Palo Gargallo, pero es que varios de los museos municipales es que ni existían, no estaban ni en la imaginación. Entonces, claro, todo ha ido cambiando, ha ido cambiando mucho, y lo que más ha cambiado, pienso yo, es el público. Porque realmente cada vez hay un interés mayor de la gente por estos temas. Esto es así. Porque a pesar de que la gente vea Gran Hermano, a pesar de todo esto, realmente hay un sector, yo creo que cada vez más importante, que quiere disfrutar del patrimonio, que quiere conocer la historia, lo cercano. Entonces, claro, ahí estamos nosotros. Ya digo, nosotros empezamos trabajando con colegios, básicamente, yo venía de los scouts, a mí me encantaba trabajar con críos, me encantaba la historia, es mi vida, y yo quería unir las dos cosas. Entonces yo venía a los scouts y los colegios eran una estupenda solución. Como había tan poca oferta en aquel momento, pues todo eran huecos en realidad. Así que empezamos a cubrir pues, muchos de esos huecos. Claro, empezamos con eso y poco a poco, pues bueno, fuimos ampliando el público al que nos dirigíamos, porque al principio trabajábamos sobre todo pues, con segundo y tercer ciclo de primaria, o sea, con más facilicos. Son chavales con unas edades perfectas para trabajar con ellos, con un poco secundaria, pero poco a poco pues empezamos a alargarlo tanto por arriba como por abajo. Y llegamos a primero de infantil, trabajamos desde los 3 años y acabamos en, bueno, pues en segundo de bachillerato o en ciclo formativo, todos los ciclos. El caso es que en un momento determinado, yo creo que porque nos lo pidieron, porque muchas veces la vida es lo que nos arrastra, pues empezamos a trabajar con adultos. Y un día nos pidieron, yo creo que de viajes del Corte Inglés, ya no me acuerdo, pero nos pidieron una visita teatralizada. Yo creo que ni sabían cómo se llamaba eso, ni yo tampoco, y porque prácticamente no existía. De hecho, bueno, cuando empezamos a preparar visitas teatralizadas, lo primero que hicimos fue irnos a ver, perdón, lo poquito que había en España, porque prácticamente no había nada, y algo en el extranjero. Entonces empezamos a irnos pues, de lado a lado, pues a ver qué había. Estuvimos en Toledo porque había una sobre el judío errante, estuvimos en el puerto de Santa María porque había otra cosa, en fin, en diferentes sitios, de lado a lado, pues buscando un poco cómo lo estaba haciendo la gente, porque nos parecía que podía ser muy atractivo y dijimos, venga, vamos a plantearnos esto. Así que con todo lo que vimos, decidimos pues crear una metodología. Entonces, reflexionar sobre todo aquello y pensar cómo queríamos que fuese lo que íbamos a hacer nosotros, porque no queríamos que fuese algo improvisado ni espontáneo, ni mucho menos. Así que hace 19 años, esto fue en el año, ya ni me acuerdo, hace 19, en el 4, bueno, pues dijimos, venga, este verano vamos a sacar una visita teatralizada por nuestra cuenta de riesgo. Total, que lo primero fue elegir el tema. Entonces, bueno, buscamos uno y le llamamos Bajo la Luna Mudéjar. Bajo la Luna Mudéjar lo que abarcaba era un poco el panorama que había quedado en Zaragoza después de la expulsión. O sea, después de que en 1492 primero se expulsara a los judíos y después de que en 1526 se expulsara a los musulmanes. Entonces, ¿qué había ocurrido? Bueno, pues pasaron muchas cosas. La vida de mucha gente cambió muchísimo. Y a mí realmente lo que me interesa es la vida de la gente. ¿Qué ha pasado aquí? A mí me encantan las piedras. Cuando digo las piedras me refiero al patrimonio, a los edificios, los restos arqueológicos, lo que sea. Pero lo que me gusta de verdad de las piedras es lo que me cuentan de las personas. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a investigar sobre esto. Bueno, investigar. Nosotros no nos dedicamos a la investigación, nos dedicamos a la divulgación. Vamos a ver lo que han investigado otros sobre esto. Dedicamos un montón de meses a aquello, encontramos una enorme cantidad de material y el siguiente paso fue convertirlo en una visita. Nosotros sabíamos hacer una visita normal, hemos hecho muchísimas y eso sí que lo sabíamos preparar sin problemas. Pero ¿cómo lo convertíamos en una visita teatralizada? ¿Qué nos aportaba el hecho de que hubiera actores? Pues nos aporta muchas cosas, pero muchas cosas. Para empezar, lo que no queríamos era una visita en la que el actor sea el guía. Eso creo que no hay que hacerlo nunca. Por una razón, y es que ni el mejor actor del mundo es capaz de mantener el personaje durante 2 horas delante de público real en la calle en la que pasan cosas. Porque es imposible no salirte de él. Y claro, es que tampoco nos interesa, porque si cogemos a un personaje del siglo XVI, vamos a suponer, tiene un punto de vista del siglo XVI. Y yo quiero que lo tenga.
No quiero que lo deje de tener en ningún momento, porque si no el personaje se desmorona, se cae, no sirve. Entonces, claro, si solo tenemos el punto de vista del siglo XVI, pero no es del siglo XXI, aquello es muy pobre. Entonces, claro, fuimos a una visita, no diré dónde, da igual, pero eran una pareja de romanos y durante 2 horas fuimos con la misma pareja de romanos. Se salían del personaje continuamente, continuamente. No queríamos aquí, para nada. Entonces, eso es lo primero que teníamos claro. En la visita tenía que haber, por un lado, un guía y por otro lado, actores, en algunos momentos concretos. Esos momentos iban a ser especiales dentro de la visita, pero lo que iba a coser una cosa con otra, lo que le iba a dar unidad, la hilazón de la visita, iba a ser el guía. Entonces, os cuento el tema. Llegábamos a la Plaza del Aseo, para empezar las hicimos de noche. Esto lo primero de todo, que era una novedad, ahora hay muchísimas visitas de noche, pero entonces era una novedad bastante importante, porque además las hicimos a las 10:30 de la noche, era verano. Entonces, 10:30 para que la gente hubiera podido cenar y ya tranquilamente nos vamos. Bueno, las pusimos a las 10:30 de la noche y como contratar actores es caro, y hablaremos de eso, pues les pusimos un precio que considerábamos que cubría los gastos y daba beneficios. Nosotros somos una empresa, yo lo tengo muy claro. Entonces, estamos para ganar dinero, para poder seguir haciendo cosas y vivir en esto. Y poder hacerlo profesionalmente y cada vez mejor. Entonces, les pusimos un precio que entonces era una barbaridad. O por lo menos en Zaragoza se consideraba una barbaridad. Que eran 15 euros por persona. Es lo que vale, ¿eh? Trabajaban 2 actores, un guía, una persona de apoyo, gente en la oficina cogiendo reservas. En fin, es lo que vale. Lo que valían entonces. Entonces, claro, dijimos, bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer un poco de publicidad. Y llamamos a un ilustrador con el que nosotros trabajamos siempre, porque es muy amigo nuestro, que es de lo mejorcico que hay en Aragón y en España, que es David Guirao. Y David nos hizo un cartel muy chulo. Entonces, porque yo siempre he tenido muy claro una cosa, las cosas se tienen que hacer con calidad. Punto. Entonces, si vamos un poco más apurados al principio, pues ya veremos cómo los solucionamos. David nos hizo un cartel, una postal, forramos Zaragoza de carteles, mandamos un dossier de prensa a la prensa, esto era mitad de julio, y no contestó nadie. Un desastre total. Claro, bueno, no sé. Empezamos, en los primeros días se apuntaban 3 personas, 4 personas. Las visitas iban siempre llenas, porque esto yo lo he tenido siempre muy claro, ¿eh? Si esta noche viene la prensa o la tele o la radio, tiene que ir llena. No tenemos amigos, no tenemos familia, pues invitamos a quien haga falta. Entonces iban siempre llenas. Entonces un día alguien nos dijo, dice, pero es que habéis mandado dossiers de prensa y no los ha recibido nadie, porque los titulares están de vacaciones. No podéis hacer eso. Claro, es que ahora los que están al frente de todo esto son los sustitutos de verano. Entonces, los que habéis mandado no sirven. Anda, pues empezamos a espabilar un poco, ¿no? Total, que el día que vino la primera tele, aquello cambió por completo. No había nada parecido entonces en Zaragoza y éramos 60 noches. Porque fuimos tan locos que para sacar un precio razonable de los actores les prometimos 60 noches seguidas. Se nos fue la cabeza. Pero bueno, el caso es que lo hicimos y las llenamos. Entonces, claro, ¿cómo era aquello? Pues ya digo, para empezar la gente se apuntaba, ahora se apuntarían por la web. Entonces no teníamos eso. No teníamos redes sociales, ni nosotros ni nadie, no había. Entonces, claro, solamente existía la publicidad convencional, que era inalcanzable para una actividad de este tipo. O sea, pagar 6.000 euros un domingo por una página en el Heraldo, que era lo que valía entonces, pues era algo que no nos podíamos ni plantear, lógicamente. Entonces, claro, luego todo eso cambió, pero al principio no. Entonces, bueno, pues hicimos la publicidad que pudimos, aquello se empezó a mover y la gente empezó a venir. Entonces, os cuento algunas cosas para que veáis un poco cómo era el método. Para empezar, el guía, bueno, cuando la gente llegaba, en mitad de la plaza del Aseo, había un baúl con aspecto de antiguo y un farol encima del baúl. Y al lado el guía. Entonces, claro, evidentemente era allí, no cabía ninguna duda. Entonces, la gente llegaba y a partir de ese momento empezaba la visita. Entonces, para situarnos un poco en la Zaragoza de aquel momento, llevábamos un plano que era una loneta grande, bastante grande, que reproducía el mejor plano antiguo que tenemos de Zaragoza, que es el de Casanova del siglo XVIII. Hay alguna cosa anterior, pero no con ese nivel de detalle. Entonces, nos servía perfectamente. Lo desplegábamos y sobre ese plano empezábamos a poner objetos. Esto es importante. Tenemos un baúl que de vez en cuando vamos abriendo, metiendo la mano y sale algo. La sorpresa funciona siempre, siempre, de verdad. Es increíble, ¿eh? Por mucho que hayamos visto películas espectaculares en el cine, por mucho que veamos cosas alucinantes en diferentes medios, en redes sociales, en lo que sea. Simplemente meter la mano al bolsillo o meter la mano al baúl, sacar algo y abrirla, es que funciona siempre. Entonces, ahí teníamos varias cosas para identificar a las 3 comunidades que en aquel momento vivían en Zaragoza, porque seguían viviendo, aunque se hubieran convertido, seguían viviendo. Entonces, veíamos un poco cómo estaba situada sobre el plano con un objeto, la molería, con un objeto, la jodería y luego el resto de la ciudad. Entonces, básicamente utilizábamos 3 libros. Una Biblia grande, porque la comunidad cristiana era la más grande, un Corán un poco más pequeño y una Torá más pequeña todavía, para ver un poco pues, el tamaño de las comunidades de una manera visual. ¿Vale?
Entonces, bueno, pues veíamos un poco todo eso y había un elemento también muy sorprendente porque teníamos una pequeña mezquita que era un despertador que habíamos comprado en el Cairo y llamaba a la oración, sonaba estupendamente. El caso es que nos servía un poco para introducir todos esos elementos ahí. Entonces, en un momento determinado recogíamos y empezábamos a andar. Y nos íbamos por la parte de atrás de la SE. Llegábamos a la plaza que hay justo al lado del Palacio de Miguel Don Lope, lo que ahora se conoce como la Real Maestranza de Caballería, justo detrás del aseo, la esquina con la calle Papostría, para los que lo conozcáis, que es un lugar encantador con muy poca gente. Bueno, muy poca gente, justo ahora está la Plaza Santa Marta, que está llena de gente cenando, pero bueno, solamente nos llegaba el jaleo un poco de fondo, con lo cual no pasaba. Entonces, estando allí, aparece el primer personaje, que es el ciego Salvador. El ciego Salvador es un miembro de la Cofradía de Ciegos de Zaragoza. Esto existía. Y había un ciego Salvador en la cofradía, que su historia no la conocemos realmente, solo sabemos un elemento. Y es que lo detuvo la Inquisición, porque el ciego Salvador jugaba las cartas en el aseo, a nadie le sorprendía que jugara las cartas en el aseo, pero es que ganaba siendo ciego. Entonces, eso sí que era sorprendente. Entonces, era una historia fantástica. Pero sobre todo, el ciego Salvador le había copiado Cervantes, el retablo de las maravillas, que es una especie de teatro de títeres que aparece en uno de los entremeses de Cervantes. Entonces, claro, allí salen cosas maravillosas, pero solo las ve el que no tiene gota de sangre de judío ni de moro. Con lo cual, en la España del siglo XVI, mucha gente no podía verlo, pero se callaba, que es lo que pasa en el entremés de Cervantes. Nos pareció una idea genial y la incorporamos a nuestro ciego. Entonces, él va a contar una serie de historias, pero el ciego tiene un medio asunto, un medio hacer con una criada de la casa Miguel Don Lope. Entonces, la criada le oye y sale y dice, pues Salvador, no tienes conocimiento. Entonces, empiezan a hablar, tienen una discusión y va a salir todo el tema pues, de la Inquisición, de muchas cosas más. Entonces, es esa conversación que tiene un punto cómico a veces y dramático otras, la que nos permite introducir el tema. Claro, pasa una cosa. Estos personajes no existen. No había un ciego, sí que había un ciego Salvador, pero no sabemos cómo era su vida. No había una criada María, o sí que la había, pero tampoco lo sabemos. Pero un poco la idea esta la tomamos de Dumas. Dumas escribe lo que llamaríamos novelas históricas. Claro, es verdad que le decían que violaba la historia, pero Dumas siempre contestaba lo mismo. Pues sí, la violó, pero le hago hermosas criaturas, pues como los tres mosqueteros, el conde de Montecristo, estupendas. Entonces, él decía, aunque luego no siempre lo cumplía, pero decía que el fondo era histórico. Lo que pasa es que en el primer plano, los personajes del primer plano eran inventados, eran posibles y creíbles, lo que no quiere decir que fuesen reales. Entonces, esto nos servía perfectamente para una visita teatralizada. Entonces, ese ciego podría haber existido. Lo que contaba era perfectamente creíble. Da igual que se llamara Salvador o Pepe, da lo mismo, pero podría haber existido. Total que nos aparecía el ciego Salvador. ¿Qué ocurre? Esto me trae una cosa a la cabeza. Desde el principio tuvimos claro que había que contratar actores de verdad, profesionales, por caros que fueran. Porque un actor cobra dinero y su trabajo lo vale, ¿eh? Yo lo tengo claro. Entonces, había que contratar profesionales. Y enseguida nos dimos cuenta de que era así, por una razón, porque en la calle pasa de todo. Nosotros, el primer verano que empezamos a trabajar de noche, nos dimos cuenta, por ejemplo, de la cantidad de borrachos que circulan por la calle. Es impresionante. Entonces, esa gente es un poco incontrolable. O que un perro se pone a ladrar en un balcón y no hay quien lo calle. A lo mejor, pues sus dueños no están en casa y el perro, el pobre, no tiene culpa de nada. Entonces, no hay forma de callarlo. Entonces, claro, un actor de verdad, un profesional, es capaz de integrar todo lo que pasa en la calle. Un jovencico que sea más barato, muchas veces hay que contratar profesionales. Esto es fundamental. ¿Vale? Los profesionales son caros, por tanto, el precio de la visita también es caro. Pero es que tiene que ser así. Total, que continuábamos y un poco después apareció un personaje, este sí real, detrás del arco del león. Se llama Felipe de Gali. Felipe de Gali era un morisco. Ya sabéis que después de la expulsión de 1526, los conversos de Moro, o sea, los que se quedaron, se les llamó moriscos. Era un morisco de una familia de maestros de obras muy importante, los Gali, que habían trabajado para Fernando el Católico, en la Aljafería, en diferentes sitios. Total, que Felipe se quedó después de la expulsión, por lo tanto cambió el nombre, porque la familia era Magali, Faragali, pero se llamaba Felipe. Entonces, ya digo que él era maestro mayor de las obras de la aljafería y trabajaba para el rey, para Felipe II. Total, que lo detuvo la Inquisición. Esto es real, ¿eh? Conservamos el proceso. Lo detuvo la Inquisición por haber escondido libros prohibidos, supuestamente un Corán. Le interrogaron a la aljafería, que en aquel momento era la sede de la Inquisición, y le preguntaron que de dónde los había escondido. Y él contestó que en un lugar donde ni el mismo diablo los buscaría. ¿Y dónde no se le ocurriría ni al diablo buscar los libros de Felipe de Gali? Encima de las cabezas de los inquisidores.
que es donde apareció supuestamente, porque en la última restauración de la aljafería se encontró en el revés de las vigas de la techumbre de esa sala, que es la sala grande del palacio, lo que llaman Salón del Trono. Bueno, pues apareció allí un Corán. Por supuesto que en ninguna parte pone que es el Corán de Felipe de Gali. No lo iba a firmar, lógicamente. Pero a mí me encanta creer que fue así. No a mí, a gente que sabe mucho más que yo. Les encanta creer que fue así. Entonces, a mí me parece una historia emocionante. Nos encontramos a Felipe de Gali huyendo, contándonos su historia. Y cuando se va, nosotros contamos lo que él no puede contar, porque él no sabe cómo abocar esa historia. Y va a acabar con él y con su mujer en la hoguera. La mujer se llamaba Ana de Abernaví. Entonces, los dos fueron quemados por la Inquisición. Entonces, lo que os decía antes, él no puede contar eso, no lo sabe. Y si lo cuenta, no es creíble. Se rompe la magia. Pero cuando él se va y nos hemos encariñado con él, porque nos han cogido el corazón con lo que nos ha contado, pues soltamos la bomba. A Felipe de Gali le queda tanto tiempo de vida porque va a morir en la hoguera. Entonces, realmente es un poco lo que pretendemos, ¿vale? Por eso os decía que es necesario el guía y los actores. Un poco más adelante, llegamos a la judería. Justo debajo de la Torre de la Magdalena hacemos una parada. Bueno, la judería ya sabéis que es la zona del Seminario de San Carlos, bueno, es más amplio que eso, pero esa parte de allí. Entonces, vamos primero por la Torre de la Magdalena, hacemos una parada porque nos encontramos a una judía que ha salido de noche, que no debería, que lleva algo, lleva una cesta, que huele muy bien además. ¿Qué lleva? Pues lleva unos dulces judíos para llevarlos a sus sobrinos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando la vemos se sobresalta porque no debería estar en la calle, pero al final pues explota un poco y confiesa. Tiene una suegra que es cristiana vieja, que la tiene amargada. A ver, la suegra es un recurso que siempre funciona. Lamentablemente, las pobres suegras, que alguna habrá que sea estupenda, pero siempre funciona. Entonces, claro, nos pide que le acompañemos un momento a su casa, porque hay algo que vive allí debajo de la Torre de la Magdalena, y luego nos acompañará ella hasta la judería, hasta donde estaba la sinagoga mayor. Entonces, claro, aquí introducimos un elemento que también funciona siempre, que es el anacronismo. De vez en cuando rompe un poco la tensión. ¿Y por qué se nos ocurrió? Porque ella vive en esa casa, pero vivía entonces realmente en esa casa, la actriz. Entonces, inconscientemente apretó el timbre el primer día y alguien contestó y la gente se partió de la risa y nos encantó. Entonces, lo incorporamos, porque las visitas van creciendo a lo largo del tiempo. Lo incorporamos. Entonces, bueno, pues ella nos contó un poco todo esto, nos lleva hasta la antigua sinagoga y allí tenemos un montaje, porque hay una persona de apoyo, que va de lado a lado, eso es fundamental, ¿eh? Para que lleve los diferentes materiales, el baúl, los elementos que utilizamos, un montaje en el que hay pues, una menorá, que es el candelabro de 7 brazos, una pequeña torá, una llave, diferentes cosas. ¿Vale? Entonces, claro, ahí vamos a contar un poco cómo acabó toda esta historia y qué pasó con los judíos que se fueron y con los que no se fueron, porque básicamente nos interesa a los que se quedaron. Pero hemos conocido a esta chica, hemos visto que no le va muy bien, porque tiene, pues eso, siempre hay la espada de Damocles de su suegra, y bueno, pues vamos a contar lo que pasó con los que se marcharon. Los que se marcharon, muchos de ellos pensaron que sería algo temporal, que volverían, y se llevaron las llaves. Algunos mal vendieron, pero otros se llevaron las llaves. Entonces, no volvieron. Pensaban que iban a volver, pero no volvieron. Y muchos siglos después, han vuelto algunos. Contamos un par de historias, una de Toledo y una de Híjar, que soy de Híjar, y contamos que en Toledo una familia volvió con la llave. Esas llaves se conservan, ¿eh? Han pasado de generación en generación, y lo increíble es que han conservado la memoria. Las noticias de la abuela, de la abuela, de la abuela, de la abuela, de que vivíamos en Toledo, tan sitio, cerca de una iglesia de no sé qué. En fin, una serie de pistas les llevaron a la casa. Les llevaron de verdad, ¿eh? Tan increíble fue todo que metieron la llave en la cerradura y abrió. Y no se lo inventaron. Allí estaba el arzobispo, estaba Bono, que entonces era el presidente de Castilla-La Mancha, estaba el alcalde de Toledo y les caían lágrimas como puños. Nosotros tenemos ahí una llave que no es ninguna llave judía, es la del corral de mis abuelos, pero es una llave grande que de alguna manera concentra toda la emoción. El objeto es fundamental, la memoria, la emoción, se tienen que agarrar a algo. Entonces concentra todo eso. Entonces es una forma estupenda de acabar. Pero hay algo mejor porque la judía nos ha dejado una cesta, la cesta que llevaba, y en la cesta que hay, los dulces que llevaban los sobrinos. Entonces, ¿qué hacemos con los dulces? Pues, ¿qué vamos a hacer? Nos los comemos, lógicamente. Entonces, es una manera estupenda de acabar. Porque nosotros nos dábamos cuenta de que muchas veces cuando acaba una visita, pues la gente no es consciente de que ha acabado. Entonces, solo, a veces casi hay que decir, chispún, ya está. Pero es mejor acabar de una forma convivial, que ahora se utiliza mucho esa palabra. Entonces, si tenemos unos dulces, nos los comemos entre todos y comentamos lo que hemos vivido, pues mucho mejor. Entonces, siempre es una manera fabulosa de acabar. Con lo cual, hacíamos los dulces cada día, porque los hacíamos en casa, porque a mí esto también me parece importante. La menorá era auténtica, por ejemplo, estaba comprada en una tienda judía. La Torá era auténtica, no era de una tienda de recuerdo, no, era auténtica. Y a lo mejor a ellos les daba igual, a lo mejor no se enteraban, pero a mí no me daba igual. Yo sentía una emoción distinta. Pues habiendo hecho los dulces, yo también sentía una emoción distinta.
era otra cosa. Estábamos dándoles algo absolutamente nuestro, no solo nuestro tiempo, toda la tarde haciendo dulces cada día, pero yo creo que se vivía de otra manera. Entonces, ya digo, pues era un poco eso. A mí esto de la menorá, me recuerda un poco a algo que contaba Visconti. Cuando Visconti estaba grabando El gato pardo, pues la gente de producción le dijo, oye, Luqui, no, es que nos vas a arruinar, hijo mío, nos vas a arruinar, porque vamos a ver, a Claudia Cardinale la vestiremos como haga falta, de verdad, lo que sea necesario, pero no hace falta que llenemos los armarios de ropa auténtica. Y entonces Visconti dijo, sí que hace falta, porque si en algún momento alguno de los actores abre un armario sin pensarlo, la acción continuará y no se saldrán del personaje ni cosa parecida. Entonces, a mí me gustó mucho esa historia. Y me quedó la idea de que los armarios siempre tienen que estar llenos. Ese tipo de armarios, por lo menos, tienen que estar llenos. Entonces, ya digo, el objeto auténtico, los dulces hechos por nosotros, los conocimientos sobrados, lo que sea, pero son los armarios llenos. Empezamos con esto. Eso fue el primer año. Y al siguiente año, pues teníamos intención de seguir con esa y otra más. Pero yo muchas veces soy muy impopular, porque digo las cosas como algunas cosas como las pienso. El Ayuntamiento de Zaragoza Turismo no pudo soportar, igual hay alguno que me está oyendo, pero vamos, como se lo he dicho tantas veces a la cara, tampoco me importa. No pudo soportar que algo lo hiciéramos por nuestra cuenta. Entonces decidieron pues sacarlo a concurso. Improvisaron un presupuesto que supuestamente tenían, bueno, improvisaron, no era un presupuesto improvisado, era importante, que supuestamente tenían, lo sacaron a concurso. Yo intenté por todos los medios para el concurso porque me parecía radicalmente injusto que algo que funciona, que una empresa hace por su cuenta, que al ciudadano no le cuesta ni un céntimo, que es bueno para la ciudad, pues tenga que pagarse con dinero público. Entonces, bueno, no lo conseguí, lo ganamos y, y a partir de ese momento pasamos de cobrar cada día, cuando la gente pagaba las visitas, a cobrar cuando ellos querían, que era algo completamente distinto, o sea, un desastre. Pero además de eso, contrataron una empresa de marketing de Madrid, bueno, sabéis que lo de fuera siempre es estupendo, contrataron una empresa de marketing de Madrid que en la primera reunión ya nos dijo con esta claridad, sin haber visto nunca nada de lo que hacíamos, sin tener ni idea de lo que hacíamos, nos dijo, bueno, como esto es aburrido al fin y al cabo, tenemos que darle un toque festivo. Digo, ¿cómo? Pero tú cómo sabes que es aburrido o divertido o entretenido o un muermo si no lo has visto jamás. Pero qué toque festivo. Aquí el que decide lo que hacemos, bueno, los que deciden somos nosotros. Tú simplemente lo tienes que vender, nada más. Pero bueno, ya digo, la cosa fue un poco así y así estuvo durante un tiempo hasta que volvimos a continuar por nuestra cuenta. Bueno, en este momento no estamos haciendo visitas teatralizadas este verano. ¿Vale? Luego os cuento. Continuamos y en un momento determinado, un día, nos llaman del Cabildo del Pilar. Nos llaman del Pilar y me dice, oye, Carlos, os vamos a encargar una visita teatralizada nocturna al Pilar. Y yo me quedé con los ojos como ensaladeras, no me lo podía creer. Dijo, ¿cómo? Telefónica tenía un proyecto que se llamaba Viaje al Interior de la Cultura y, y bueno, pues en una serie de monumentos en los que Telefónica había intervenido de alguna manera. Aquí, por ejemplo, había restaurado una de las dos torres del río, la otra la había hecho el Santander, eran los años previos de la Expo. Bueno, pues en una serie de edificios o lugares, pues hacía actividades especiales, muy especiales. Las plazas se conseguían por sorteo entre clientes de Telefónica. Entonces, aquel año estaba el Liceo, estaba la Alhambra, estaba el Museo del Prado, la Casa de América. Había 6 y una de ellas era el Pilar. Total que preparamos algo. Bueno, a mí lo único que me dijo el deán es que quería que fuese muy emocionante. Yo sería incapaz de hacerlo de otra manera, porque también le dije una cosa. Digo, mire, si me hubiera encargado algo en la SER, me hubiera encantado, pero el Pilar es otra historia. Porque uno será creyente o no será creyente, pero para mí es emoción pura, pero pura. El Pilar es mi abuela, el Pilar es un montón de cosas más. Digo, así que no se preocupe, que lo será. Casi nos pasamos, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre? Montamos una visita en la que intentábamos ver, por un lado, bueno, para empezar ya digo que era noche. Entonces, entrar al Pilar de noche, solo un grupo y para nadie más, ya es especial. Pero decidimos que iba a ser mucho más especial, porque decidimos dejar el Pilar prácticamente a oscuras y solo iba a estar iluminada la parte en la que estuviéramos en cada momento. Con lo cual había una persona exclusivamente en el cuadro de luces, otra persona en el sonido. Estábamos 14 personas trabajando en esa visita. El caso es que, ya digo, tú entrabas y lo único que estaba iluminado era la Santa Capilla. Entonces, esa sensación es tremenda. La luz de la plaza que entra por las ventanas y del río, pero nada más. La gente se sentaba en la Santa Capilla, empezábamos ahí y a partir de ese momento empezaban a pasar cosas. Entonces, bueno, a nosotros nos dijeron que querían que apareciera, por un lado, el Cojo de Calanda y por otro Goya. Porque en la visita teatralizada que habíamos montado sobre Goya, y hacía unos años, pues nos planteamos un problema. A ver, Goya no puede ser un actor de carne y hueso me refiero. ¿Por qué? Porque para todo el mundo, Goya es un señor de muy mal genio que tiene la cara de Paco Rabanne. Y eso es imposible de levantar.
imposible. Entonces dijimos, no puede ser. Y se nos ocurre una cosa, vamos a hacer una marioneta. Entonces hicimos una marioneta y, bueno, y el actor manejaba la marioneta, era Goya. Los canónigos lo habían visto por la plaza y les había gustado. Así que dijeron, queremos a la marioneta. Bueno, pues tuvieron a la marioneta, pero tuvieron más personajes. Bueno, ellos pusieron al organista, porque había un concierto de órgano exclusivamente para la gente. Entramos al coro del Pilar, nos sentamos en el coro, se quedaba a oscuras y en ese momento empezaba a tocar el organista. Era una experiencia inolvidable. Subíamos al retablo y ahí estaba la mujer de Damián Forment. En fin, muchas cosas más. Entonces, claro, el formato de visita teatralizada, añadiéndole la música y la comida al final también, pues realmente era todavía más especial, porque, por ejemplo, en la segunda parte de la visita intentaba explicar, porque claro, nosotros contábamos con que habría gente de Zaragoza y gente de fuera, intentaba explicar cómo era la relación tan especial y tan rara que Zaragoza tiene con la Virgen del Pilar. Entonces empezábamos en el coreto es el coro pequeñico, el que está enfrente de la Santa Capilla, el de los infanticos, y como no estaban los infanticos porque era de noche, pues poníamos un farolico en cada asiento. No estaban, pero estaban las luces. Entonces, bueno, pues ahí explicábamos un poco eso y en el ensayo, hicimos un ensayo general con familia, amigos y gente telefónica y el cabildo y demás, pues yo tenía previsto cantar una jota que me gusta mucho y que creo que lo explica muy bien, que es Le di un besico al jalón. Dice, para que al Ebro lo llevara, le di un besico al jalón. Y al pasar por Zaragoza, en el Pilar lo dejara. No pude ni empezar. Bueno, en fin, no podía ni empezar. Y yo miraba a mi padre. Decía, bueno, mi padre me echará un cable. Mi padre es unos lagrimones que pagué. En fin, digo, bueno, qué desastre. Total, que ya acabamos de contar eso y pasamos a la Santa Capilla, pero ahí había unos joteros. Había, bueno, en realidad un para guitarras y una bandera. Y empezaron a tocar y había una mujer de los sitios rezando delante de la Virgen, la Santa Capilla. Entonces, cuando pasábamos hacia allí, y ya a oscuras prácticamente, solo con el foco de la Virgen, la gente se sentaba y en ese momento, Juan, mi socio, que canta muy bien, empezó a cantar una jota, que es siempre le reza una salve cuando paso por la Virgen, de rodillas en la reja, como me enseñó mi padre. Y la actriz no empezaba. Y todos en silencio y la actriz no empezaba. No podía empezar, estaba totalmente acongojada en aquella situación. Al final empezó y acabamos, bueno, en fin, acaba aquello, acaba con el himno de la Virgen y después de eso yo decía una cosa, digo, bueno, hemos visto muchos tesoros artísticos, hemos visto las Gabriel Formen, las pinturas de Goya, un montón de cosas, pero el verdadero tesoro del Pilar es que día tras día, desde que abre muy temprano por la mañana hasta que cierra muy tarde, por la tarde, aquí no para entrar gente, cada uno con sus motivaciones. Algunos tendrán fe, otros tendrán otras cosas, pero aquí no para entrar gente. Bueno, acabamos y se levanta una pareja y me da 2 besos. Yo no me lo podía creer. Se pusieron todos en fila. Parecía una boda o un entierro, no sé lo que parecía. Aquello yo creo que es la experiencia más emocionante de mi vida profesional. Fue maravilloso aquel ensayo. Después de eso hicimos muchos y la verdad es que fue algo extraordinario, porque primero los hicimos con Telefónica, pero luego no me acuerdo qué año, sí que me acuerdo, en el 15, el Cabildo nos dijo, bueno, vamos a celebrar el 1975 aniversario de la llegada de la Virgen, de la Avenida de la Virgen. Claro, debieron pensar igual al 2000, ya no llegamos ninguno de los que estamos aquí, vamos a celebrar este. Y queremos que hagáis la visita todos los días 12, caigan como caigan. Y dije, pero ¿cómo vamos a hacer eso un 12 de febrero, por ejemplo, o un 12 de enero? Pero no va a venir nadie. Bueno, lo sacamos a 25 euros, porque estábamos 12 personas allí. Había que pagar a un montón de gente. Lo sacamos. Hablo mucho de dinero, pero es que me gusta comer todos los días. Entonces, claro, tengo que tenerlo en cuenta. Lo sacamos. Llenamos todas las visitas del año en 2 horas, con miles de personas en listas de espera. O sea, una cosa tremenda. Un día me llamó una persona, me dijo, bueno, se ha muerto fulanita de tal, que tenía una entrada para mayo y me la ha dejado a mí. No me lo podía creer. O sea, se la había dejado en herencia. Bueno, el caso es que aquello fue un éxito y funcionó muy bien. Luego ya sabéis que fue el atentado aquel del Pilar y cambió la actitud por completo, ya no hemos hecho más, pero durante un tiempo fue algo estupendo. También os pongo otro ejemplo nada más para que veáis que se pueden hacer en sitios muy distintos, y es el cementerio. Nosotros empezamos a hacer visitas al cementerio hace ya muchos años, al principio de día, solamente, pero un poco para probar, pero fue muy bien y la gente nos pidió hacerlas de noche. Entonces, bueno, como el cementerio de Zaragoza tiene un horario muy especial, porque cierra a las 11 de la noche, dijimos, bueno, si el ayuntamiento nos da permiso, adelante, y nos lo dio. Total, que empezamos de noche, en ningún momento quisimos hacer nada que diera miedo, ni que diera risa, ni cosa parecida. O sea, todo lo contrario, es muy fácil dar miedo en un cementerio por la noche. Hay farolas, ¿eh? Quiero decir que hay luz, pero es muy fácil, pero no queremos eso. Nosotros buscábamos justo lo contrario, la emoción, como siempre. Y sobre todo, un planteamiento que es el resumen de la visita. A ver,
En un cementerio, el de Zaragoza es un cementerio muy potente, histórico muy potente. Pues en un cementerio hay muchas cosas. Hay vanidad, por supuesto. Uno quiere que su tumba sea mejor que la del vecino. No hay más. Ya está. Hay vanidad. Pero por encima de todas las cosas hay amor. Porque lo más difícil que nos plantea la vida, lo más difícil es el duelo. O sea, el superar, no sé, yo estoy convencido que muchos no somos capaces, pero el superar esa cosa de que nunca más volveremos a ver a esa gente a la que hemos querido con locura y que seguimos queriendo, ¿eh? Porque eso no se pasa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese recuerdo necesita algo físico a lo que agarrarse. Eso es una tumba. Es una forma de enganchar el recuerdo ahí, una foto puesta en una lápida, lo que sea. Pero claro, hay tumbas muy monumentales que buscan precisamente eso. Entonces, ya digo, por encima de todo, un cementerio es un acto de amor. Y ese es el planteamiento de la visita. Total, que después de años haciéndolas de noche, nos planteamos hacerlas teatralizadas. Y lo mismo, pedimos permiso, nos lo dieron. Bueno, y llevamos años, muchos años haciéndolas, y la verdad es que ha sido un éxito tremendo siempre. Es, bueno, te acostumbras a todo en esta vida, ¿eh? A todo, a todo, a todo. Yo la primera vez que fui solo al cementerio a prepararme todo esto, me entró una congoja tremenda. Yo no pensaba más que en mis abuelos, no podía estar allí solo. Pero ahora voy por la noche sin ningún problema, si tengo que ir a poner un farol o a lo que sea, sin problema. Porque la gente va con faroles. Esto es importante. Nos mete en situación, por un lado. A veces son necesarios, porque a veces roban el cable, con lo cual las farolas no están iluminadas. Y también, como son con llama, pues a veces, porque son en noviembre sobre todo, pues el calorcito de los faroles tampoco viene nada mal. Entonces la gente va con faroles, nos ponen ese entorno, pero a veces hay que ir poniendo faroles por las tumbas y demás, y ya, pues eso, sin ningún problema. Entonces aparecen diferentes personajes. Por ejemplo, en la tumba de Antonio Morón, os suena la Cuesta de Morón, a los que sois de Zaragoza yo creo que os tiene que sonar, es el tramo final de la avenida San José, que es una cuesta. Bueno, pues la linera de Antonio Morón es la linera de San José. Entonces, ¿qué ocurre? Que se hizo una tumba en forma de pirámide, muy especial. Bueno, pues nos aparece una hija de Antonio Morón que está aburrida, la pobre, está harta de estar ahí en el cementerio. Nos aparecen diferentes personajes. Por ejemplo, en la tumba de uno de los toreros, de Rerín, pues nos aparece la afición, porque al fin y al cabo la tumba la pagó la afición y la escultura es la afición. Entonces, bueno, pues aparece la afición con su mantilla y demás. En fin, diferentes personajes y también un poco el portero del cementerio, que es el que está por allí dando vueltas y controlando. Entonces, ya digo, es algo que desde mi punto de vista es absolutamente respetuoso. No, nadie se puede enfadar ni indignar con esto, porque de lo que trata sobre todo es eso, de sentimientos, de amor y de todo ese tipo de cosas que son las importantes de verdad. Entonces, bueno, yo os quería contar estas tres, básicamente, tanto la Una Mudéjar, que fue la primera, luego hubo otras que se hicieron ese modelo. Por ejemplo, hicimos una que se llama Una noche en Sexar Augusta, sobre los romanos y el sexo. Hicimos otra sobre los rodajes cinematográficos en Zaragoza, especialmente uno, que es Salomón y la Reina de Saba. En fin, otra sobre los sueños de Goya. En fin, no se podía llamar Los fantasmas de Goya porque entonces se había estrenado la película de Milos Forman y tampoco queríamos que nos denunciaran, que quien se iba a dar cuenta que estábamos nosotros ahí, en un rincón del mundo, pero vete a saber, no queríamos que nos denunciaran. Total, que llamamos Los sueños de Goya, en fin, diferentes temas. Pero sobre todo estas otras dos, tanto la del cementerio como la del Pilar, son mucho más especiales. ¿Qué ocurre? Pues que ese formato lo llevamos también a las cenas. Nosotros en una temporada muy larga, hasta la pandemia, de momento no lo hemos recuperado, que hicimos cenas temáticas. Las hacíamos los martes y, bueno, cada 5 o 6 martes, pues introducíamos un tema nuevo. Entonces podía ser, pues, una noche en Lisboa y el menú era portugués también y hablábamos de Lisboa, del Fado, de Amalia Rodríguez, de los descubrimientos, de muchas cosas, amores y desamores en París, lo que sea. Entonces, al principio fueron temáticas, pero en un momento determinado empezamos a hacerlas teatralizadas. Entonces, empezamos con una de Romaños, que es una gamberrada. Yo creo que, bueno, siempre se dice que la mejor película de romanos de todos los tiempos es Espartaco, pero yo creo que esa es la segunda. La mejor es Golfus de Roma y la más auténtica además, porque Golfus de Roma, que es un musical de Broadway que luego se hizo película, se inspira directamente en las comedias de Plauto. Entonces, todo lo que aparece allí está sacado de comedias de Plauto. Entonces, claro, Golfus de Roma es fantástica y a partir de esa historia, pues creamos una, bueno, pues una que convertimos en una cena con unos personajes muy gamberros y muy, iba a decir obscenos, igual obscenos no eran, igual un poco sucios y ya está. Bueno, la cuestión, una de Romaños, por ejemplo, hicimos otra que era una historia de la copla con un pianista y un par de actores un poco de medio pelo que cantaban, bueno, ya medio bien, ya medio mal, pero bueno, más o menos se defendían yendo de, pues eso, de café cantante, pues una cosa de los años 40, 50, pero que a través de las canciones nos llevaba de un sitio a otro. Entonces, ya digo, el formato nos ha permitido muchas posibilidades. Nosotros seguimos con las visitas al cementerio, las teatralizadas, y estas funcionan perfectamente, pero en este momento, este verano, no hemos hecho visitas teatralizadas en la calle.
Y no lo hemos hecho porque, no sé, yo tengo la sensación, igual igual no tiene mucho sentido, ¿eh? Pero de que el formato está un poco agotado. Se han hecho muchas, antes no había nada y ahora hay una barbaridad. Y se han hecho, no sé si esto se debe decir o no, pero se ha hecho bueno, malo y regular y muy malo también. Muchas sin actores profesionales, o sea, con gente que le viene justo para enfrentarse al público. Entonces, claro, la gente muchas veces se ha llevado a su casa la idea de que visitas teatralizadas no quieren. Esto nos lo dicen mucho, ¿eh? Algunos que hacen excursiones, viajes, visitas por Zaragoza, de todo con nosotros, y digo, ¿nunca os habéis apuntado a una teatralizada? Dicen, no, eso no nos va a gustar a nosotros, eso no es para nosotros, porque han visto cosas en algún viaje o lo que sea y han decidido que eso no es para ellos. ¿Por qué? Pues eso, porque no ha habido buenos actores, en fin, por lo que sea. Entonces, ya digo que mi sensación es esa. Nosotros en este momento estamos pues, buscando nuevos formatos. No sé muy bien cuáles, porque, bueno, aquí va a haber gente que hable de escape room, que no es lo nuestro, pero que es estupendo, pero nosotros estamos buscando, pues eso, alguna otra cosa. Durante la pandemia, voy a mirar la hora porque no sé cómo voy, porque yo me pongo a hablar. Bueno, un poco más. Durante la pandemia, al principio, bueno, el segundo día del confinamiento, dijimos, oye, algo hay que hacer para empezar, para no volverse locos y para mantener contacto con la gente, porque claro, ya teníamos redes sociales. Entonces empezamos a hacer vídeos. Nunca habíamos hecho un vídeo, pero bueno, pues compramos unos cursos por internet y empezamos a aprender. Y empezamos por la Ilíada, pensando hombre, que la Ilíada nos duraría hasta que acabara aquello. Hagamos la Ilíada, acabamos la Odisea. Podríamos haber seguido con la Eneida perfectamente y con la que fuera, porque daba tiempo para todo. Así, hicimos muchos capítulos. Y poco a poco empezamos a editar, los hicimos cada vez mejor. En un momento determinado empezamos a hacer unos vídeos que me gustan mucho, que llamamos Los Tesoros del Prado. Entonces, cada día un cuadro, era un vídeo de unos 15 minutos, una cosa así, que era una explicación en profundidad sobre un cuadro concreto. Entonces, en un momento determinado se nos ocurrió una posibilidad, que era hacer tours virtuales a través de Zoom, como estamos grabando esto en este momento, pues hacer tours virtuales. Entonces, claro, nosotros preparamos con un tema y compartiendo imágenes, vídeos, canciones, de todo, pues la gente en su casa participaba en el tour. Hicimos 70 y tantos diferentes. Yo no trabajo tanto en mi vida. Pero aparte de los normales, que normal no era nada en aquella situación, pero aparte de los normales, hicimos algunos teatralizados. Entonces, claro, el actor o la actriz estaban en su casa, nosotros en la nuestra y el público en la suya. Entonces, bueno, esta cosa fantástica del Zoom o lo que sea, nosotros trabajábamos con Zoom, nos permitía pues, desarrollar ese formato que era nuevo, ¿eh? Yo no había visto nada parecido nunca. Y la verdad es que fue muy divertido. Hicimos una odisea en la que, bueno, una actriz fue diferentes personajes de la odisea, fue la maga Circe, fue Penélope, ahora ni me acuerdo quién más fue, es muy gamberra, con lo cual la gente se partía de risas en su casa y al fin y al cabo lo mejor que les podíamos ofrecer eran risas, que hacían mucha falta. Pero ya digo, aparte del formato normal, que no es normal, utilizamos el teatralizado y también utilizamos música y también cantamos y también hicimos muchas cosas. Entonces, ya digo, a mí me gusta incorporar a las visitas todos los recursos que seamos capaces de utilizar, porque siempre se aportan. Lo que no aporta, aparta, ya sabéis. Entonces, lo que no suma, resta. Entonces, todo lo que aporte es estupendo. Cuando realmente no aporte, fuera. Yo no tengo ningún problema en usar la tijera. A mí me encanta podar en ese sentido. Fuera. Entonces, pero lo que sume, adelante. Entonces, ya digo, hoy tenemos muchas posibilidades que antes no teníamos. Pero en este momento estamos a la búsqueda, pues eso, de algún formato nuevo. No sé cuál será, pero ya os enteraréis, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por la paciencia y hasta cuando queráis. Un abrazo. Hasta luego.